Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros vamos a presentar lo que es nuestro programa como proyecto terminal. Nosotros somos, el equipo está conformado por Nicolás Pacheco, Ángel Iván, Rosete Delgado, Mario Sebastián, Sarabia Ruiz, Yasmín. Bueno, empezaremos con lo que es nuestra interfaz. Nuestra interfaz consiste en un ciclo while, el cual dentro de este tiene la botonera, el cual consiste en un switch and case con los temas relacionados con los que vamos a ver a continuación. Veremos una corrida rápida de lo que consiste el interfaz. En este caso vamos a decirle que no queremos volver a usar el programa y veremos qué es lo que pasa dentro del programa que acabamos de ver. Bien, empieza con nuestra botonera que queremos usar o calcular, perdón, y empezaremos con un switch and case, el cual dentro del case 1, que sería la velocidad, tenemos el, el dato cuántos datos queremos calcular y la fórmula. Posterior a esto se crea un vector de ceros, el cual va desde la distancia, que va de 1 hasta n valores que hemos ingresado, y asimismo para el tiempo. Esto crea un vector. Y después con un ciclo for haremos que en la distancia, en el tiempo 1, en la posición 1, que sería hasta n, pues se ingresan los valores de 60 y 120 en el contador que va desde nuestro contador i con incrementos de 1, con incrementos de 1 hasta n. Y asimismo para el tiempo, en el tiempo en la posición 1 y en la posición 2. Y al término de esto se efectúa lo que es la fórmula, que en este caso es necesario poner un punto, el cual se trata de que es una operación de dos vectores, el cual se tiene que hacer elemento a elemento. Posteriormente, pues vemos lo que son, en qué consisten las conversiones con un if, else and end, y al término de esto nos arroja lo que es la tabla. La tabla, que son nuestras variables, y en, en llaves el título que va a llevar cada columna de nuestra tabla. Y finalmente nuestra gráfica con un plot con el tiempo y la distancia. Y asimismo se va a efectuar para la distancia y para el tiempo es el mismo procedimiento. Entonces nos arroja la botonera, el cual nos dice si seleccionamos nuestro tema de preferencia, el cual en este caso pues elegiremos MRU y consiste en que en el command window nos pone, como es bien sabido, este tema consiste en una velocidad constante y nos pide después que deseamos calcular. Seleccionamos lo que queremos calcular, la velocidad, y nos pide que ingresemos cuántas velocidades deseamos calcular. Para hacerlo más práctico, ingresaremos dos velocidades y después de esto nos arroja la fórmula que se va a emplear, que es velocidad entre tiempo. Ingresamos la distancia en metros, en este caso ingresaremos 60 metros en un tiempo transcurrido de 2 segundos, y al igual uno de 120 metros, una distancia de 120 metros, con un tiempo de 4 segundos. Al término de esto, nos da que si queremos convertir alguna unidad, que sería en este caso la velocidad, y en este caso seleccionamos kilómetros por hora para que lo convierta y nos arroja la gráfica del comportamiento de estos dos datos. Vemos que es una gráfica el cual corresponde a una pendiente y se cumple que es la velocidad de 108, que consiste en la velocidad constante. Ahora nos encontramos en el apartado de MRUA. Al inicio de este programa nos arroja un listado de opciones que dependiendo de lo que queramos desear, podemos seleccionar la opción. Bueno, como primer caso, vamos a dar clic en aceleración. Ahora nos dice que introduzcamos el número de velocidades y el número de tiempos que vamos a ocupar, pero nos dice algo, debemos de ocupar el mismo número para ambas variables. En este caso vamos a ocupar que solo vamos a ocupar una para el tiempo y una para la velocidad.
Bueno, ahora nos vamos a guiar en un ejemplo para poner los datos. Un camión adquiere una velocidad inicial de 55 metros por segundo en un tiempo de 27 segundos. ¿Cuál será su aceleración si alcanza una velocidad final de 13 metros por segundo si, si lo recorre en un tiempo de 3 segundos? Bueno, ahora como nos pide el dato de la velocidad inicial, que es 55, la velocidad final, que es de 13. Ahora nos pide que ingresemos el tiempo inicial en segundos. Ahora continuaremos en el apartado para calcular la distancia. Seguiremos tomando como base el problema ya mencionado. Aquí nos pide de nuevo ingresar el número de variables que vamos a ocupar para cada dato. Como en el caso anterior pusimos 1, aquí seguirá siendo 1. Nos pide la velocidad inicial en metros sobre segundo, que fue la de 55. Nos pide el tiempo en segundos. En este caso vamos a ocupar el tiempo final, que fue de 3 segundos. Nos pide la aceleración, que para este caso va a ser el que calculamos la vez anterior, que tiene un valor de 32 menos 32.333. Al dar Enter nos arroja en el primer apartado la distancia, que es nuestro resultado real. Y como aquí también nos aparece un listado de conversiones a kilómetros, hectómetros, centímetros, millas, yardas, pies y pulgadas del mismo resultado. 3. Bueno, y ahora nos encontramos en el apartado para calcular el desplazamiento y al igual que el caso anterior, ocuparemos los datos de nuestro problema base. Ahora nos pide una velocidad inicial, que vamos a seguir tomando que fue la de 55 metros por segundo. Nuestro tiempo, vamos a seguir tomando nuestro tiempo final, que es de 3. Nuestra aceleración, que tiene el valor de menos 32.333. Y nos arroja el valor del desplazamiento, que tiene un valor de 19.502. Y nos aparecen nuestras conversiones. Ahora nos encontramos en el apartado para calcular la velocidad. Al igual que al inicio nos apareció un listado de opciones que nos arroja para qué tipo de velocidad queremos calcular, ya sea velocidad o la velocidad final. Vamos a presionar la velocidad. ¿Cuántos datos deseamos calcular? Vamos a seguir tomando el mismo problema base y vamos a poner que 1. Vamos a poner nuestra distancia, que nos dio un resultado de 19.502. Y por último, vamos al último apartado, que es el tiempo. Bueno,
Hola, ¿qué tal, compañeros? Vamos a pasar a lo que sería la parte 3 del tema de tiro parabólico y pues pongamos a arrancar el programa. Nos lanzo un cuadro de diálogo. Vamos a poner tiro parabólico y listo. Tenemos aquí 4 posibilidades de determinar una variable en un sistema o de un mismo sistema con diferentes variables. Así lo vamos a estar trabajando y en tiro parabólico. Y pues bueno, vamos a calcular lo que sería nuestra distancia máxima. Empecemos. Ingresa el ángulo de partida. En mis ambos sistemas tengo un ángulo de salida de 53 grados. ¿Cuántas distancias deseas calcular? Deseo calcular dos, porque tengo dos problemas. Ingresa la velocidad inicial. El de un problema tengo mi velocidad inicial de 15 y el otro lo tengo de 50. Entonces nos va a arrojar una tabla en la cual tenemos nosotros la velocidad inicial, el tiempo de recorrido de un punto al otro punto, distancia máxima y las conversiones que en kilómetros, pulgadas, pies y yardas. Sale, aquí tenemos que la distancia máxima es de 22.047 metros y aquí de 244.97, 245. ¿Ok? 22.047. ¿Deseas volver a hacer el programa? Claro que sí. Vamos a pasar tiro parabólico de nuevo y ahora vamos a calcular el tiempo. No, vamos a calcular la altura máxima. Ingresa el ángulo de partida, sabemos que es 53 grados. ¿Cuántas alturas máximas deseas calcular? Estamos trabajando dos ejercicios. Ingresa la velocidad inicial en metros, ya quedamos que 15 y 50. Y como pueden ver en la anterior parte, la altura máxima es la altura máxima pues sería la mitad de recorrido en tiempo. Por lo tanto, entre más velocidad, más altura máxima, más altura va a aumentar, más altura va a tener el sistema. Entonces, la velocidad inicial de 15 tiene una altura de 7.3144, es la mitad del vuelo anterior ya calculado, y 50 tiene una altura de 81.271. Y aquí dice, recuerda que en este punto la velocidad en y es igual a cero. O deseas volver a usar el programa. Después haremos otra corrida de nuestra interfaz y veremos por mi caso, bueno, en este caso veremos lo que es la energía cinética y potencial. Nos arroja nuevamente una botonera, el cual queremos iniciar la energía cinética. Nos da lo que es la fórmula. Energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Y nos dice que deseamos calcular, pues la energía cinética. Nuevamente nos piden cuántos datos queremos calcular. Pondremos para ser prácticos dos cálculos. Una masa de 560 con una velocidad de 60 y una de 1500 kilogramos con una velocidad de 76. Posteriormente nos arroja nuevamente una gráfica del comportamiento de la energía cinética y una tabla el cual nos da los valores de la energía cinética. Y por último nos aparece si queremos si queremos volver a usar el programa. En este caso daremos que no, para ver en qué consiste nuestro programa de energía cinética y potencial. Pues bueno, aquí tenemos en nuestro programa. Aquí nuevamente se usa con un switch con la botonera. Tenemos para el caso 1, que es nuestra fórmula, y declaramos con un sims las variables simbólicas. ¿Esto para qué nos sirve? Pues nos sirve para después despejar nuestras fórmulas, nuestras variables dentro de la fórmula. Esta es nuestra fórmula que vamos a ampliar, que es esta la que se imprimió. Y posteriormente, pues se abre otra botonera, el cual nos dice que deseamos calcular. El mismo procedimiento que se usó para MRU se hace para en este caso, cuántas energías cinéticas deseamos calcular. Y nuevamente para la fórmula, pues se hace un medio, como vemos aquí, que es entre 2, pues aquí lo multiplicamos un medio por la velocidad, por la masa 1, por el punto, por la velocidad que ingresamos, al cuadrado. El signo punto nos indica que se debe a que es un vector y se debe hacer elemento a elemento. Mismo procedimiento se va para la masa y para la velocidad para calcular cada uno de estos, con su respectiva fórmula, el cual es necesario nuevamente el punto, ya que se trata de un vector. Y asimismo para la energía potencial. Haremos nuevamente una corrida, vaya para nuestra interfaz, energía potencial nuevamente, y queremos calcular la altura.
En este caso, la energía potencial nos da una fórmula que es que está dada por la gravedad, por la altura, por la masa. La energía potencial la gravedad está dada por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y la energía potencial está dada por la altura de energía potencial sobre la gravedad por la altura. Nuevamente, ¿cuántos datos deseamos calcular? 2. Ingresar la energía potencial en joules, 560, con un peso de 50, con unos 290, un peso de 20. Y posteriormente vamos a ver nuestra gráfica. Aquí está nuestra gráfica de energía potencial graficada y le damos a que ya no queremos finalizar y se sería todo. Sí, y ahora pasemos a lo que sería campo eléctrico producido por un anillo cargado. ¿Sale? Aquí tenemos 4 variables, que es el campo eléctrico, la distribución lineal de carga, radio y carga. ¿Sale? Entonces vamos a determinar nuestro campo eléctrico. ¿Cuántos campos eléctricos deseas calcular? Deseo calcular 2. Ingresa el valor de la carga en microcoulombs. Normalmente se trabaja en microcoulombs, son 700. Ingresa la distancia en metros, 0.6. ¿Y esta distancia cuál es? Es la distancia que está en el punto donde está el punto, o sea, donde va a llegar el punto, ahí va a estar a esa distancia va a ser el campo eléctrico. Si lo ponemos a una distancia de 0.5 se va acercando más se va acercando más al disco y por lo tanto va a aumentar el campo eléctrico. Ingresa el radio, pues, tenemos un radio de 20 centímetros que es 0.2. Al siguiente sistema tenemos 800 microcoulombs, 0.8 se aleja más, pero el radio disminuye a 0.05. Estamos hablando de 5 centímetros. Y nos arroja una tabla en la cual tenemos la carga, la distancia que ingresamos, el radio de cada sistema y el campo eléctrico que generamos, que es de 1.49 y 1.18, ambos de la misma magnitud. Entonces volver a usar el programa, sí, pasamos al campo eléctrico. Y ahora calculemos esa carga que tuvimos de 700 y 800. ¿Cuántas cargas debes calcular? Una. Dato, aquí dice, recuerda, al colocar el valor del campo, tomar en cuenta el exponente, anotarlo con notación de valor E6, donde E representa el por 10. Aquí hay que tener mucho cuidado porque si no anotamos esta notación, va a hacer que nos dé unos valores no reales, o valores muy chicos o valores muy grandes. Entonces ingresa el radio en metros, quedamos que en nuestro primer sistema el radio es de 20 centímetros, por lo tanto 0.2. Ingresa la distancia 0.6. Ingresa el campo eléctrico, nos generó de 1.4942 exponente a la 7. Parece que parece que nada más calculamos uno, pero no importa. Ahorita, yo creo que con esto ya es suficiente. Aquí, como pueden ver, nuestra carga es de 0.0007, que en notación científica, si recorremos el punto, aquí serían por 3, 4, 5 y 6. Ahí están. 700 por 10, 700 microcoulombs. Con esto comprobamos que el programa está funcionando de una manera correcta. ¿Vas a volver a usar el programa? Sí. Y ahora pasemos al punto de electroimán. Electroimán es un enrollado de alambre en el cual genera un campo magnético. Así que pues depende del número de vueltas, como cuánta corriente le vas a meter a ese cobre. Entonces, ¿qué deseas calcular? Vamos a calcular el campo magnético, que es lo que más se calcula. ¿Cuántos campos magnéticos deseas calcular? Necesito 2. Ingresa el número de vueltas, son 500 vueltas en el primer sistema. Ingresa el valor de la corriente es de 3. Y la longitud de mi rollo, de mi sistema donde se va a enrollar, creemos que es de 25 centímetros. Por lo tanto, es 0.25. Ahora, del otro sistema, ingresa el número de vueltas. Tenemos que las vueltas son 600. La corriente es de 5 amperes. Y también la longitud es de 30 centímetros, 0.3. Y aquí nos arroja una tabla donde nos indica todos los datos que colocamos, número de vueltas, corriente, longitud y el campo magnético generado por ambos sistemas. Entonces, ¿deseas volver a usar el programa? Sí. Y ahora para comprobar estos resultados, vamos a calcular con este mismo electroimán la corriente. ¿Cuántas corrientes deseas calcular? Necesito calcular 2.
Y se recuerda el mismo procedimiento del exponente. Ingresa el valor del campo magnético. Quedamos que del primer sistema es lo vieron con ceros, pero notación científica sería 7.5398, exponente a la -3. Nos pide el número de vueltas, 500, y ingresa la longitud, 0.25 centímetros, 0.25 metros, no centímetros. Ingresa el valor del campo magnético. Quedamos que era en notaciones de 20.944, exponente a la -3. -3, luego con ese signo. Ingresa el número de vueltas, son 600 vueltas. Ingresa la longitud, quedamos que 30 centímetros, 0.3 metros. Y entonces nos indica que la corriente es de 3 y de 8.3333, que son los valores que asignamos anteriormente. Creo que me equivoqué esa de la notación científica, pero no hay problema. Con el primer dato que esté correcto, que la corriente nos indicó de 3 es más que suficiente. Así que el otro debía haber anotado un error del campo magnético, pero bueno, ya comprobamos que sí está funcionando de la manera correcta. Las volver a usar el programa. Sí. Y ahora pasemos a la ley de gravitación universal. Vamos a calcular la fuerza gravitacional. ¿Se acuerdan de la ley de Newton en la cual explicaba la fuerza ejercida entre dos cuerpos? Hablemos como que estelares, ¿no? Del universo. Entonces vamos a calcular fuerza gravitacional. ¿Cuántas fuerzas gravitacionales necesitas calcular? Necesito calcular dos. Ingresa la masa del cuerpo. Vamos a anotar el de la Tierra, que es de 5.972 exponente a la 24. Es una masa muy grande. Ahora vamos a anotar el de la Luna, que es de 7.349 exponente a la 22. Ingresa la distancia que los separa. Tenemos que es de 384.400 kilómetros, que es más o menos 384.4 exponente a la 6. Perdón, en mi notación es 384.400 kilómetros. Ahí está registrado. Vamos a anotar el segundo, que son 200 exponente a la 9 y 700 exponente a la 12. Y nuestra distancia que los separa son de 100 kilómetros, que sería más o menos 100 y unos 3 ceros. Por último, nos va a arrojar una tabla en la cual nos indica las fuerzas gravitacionales que los dos están generando, los dos sistemas. Cada uno, el de la Luna y Tierra, es de 7.61 exponente a la 28 newtons, y el de los otros cuerpos es de 9.343. Deseas volver a estar el programa, claro, y ley gravitacional universal. Y pasemos a calcular esa distancia a una de las masas. ¿Cuál será bueno? Creo yo que la distancia. ¿Cuántas distancias de diferentes sistemas deseas calcular? Necesito calcular dos. Lo mismo, vamos a tomar en cuenta ese del exponente. Ingresa la masa del cuerpo. Pues es de 5.972 exponente a la 24. Ingresa la masa del cuerpo 2, es de 7.349. 7.349 exponente a la 22. Y la fuerza ejercida por ambos es de 7.6199 exponente a la 28, que es el valor que nos dio. Ingresa la masa de cuerpo 1, quedamos que eran 200 exponente a la 9. 700 exponente a la 12. Y por finalizar, su fuerza, que es de 9.3436 exponente a la 10. Como pueden ver, la distancia es de 3.844 exponente a la 8, que es como estábamos hablando, que es 384.4 megakilómetros, o por 10 a la 6, están bien. Y en esta la distancia es de 100 kilómetros, que es lo mismo a decir 100.000, que es lo mismo a decir 1 exponente a la 5. Y pues bueno, al finalizar el programa, pues nos indica que es el fin del programa. Ah, no, perdón, una disculpa. Al finalizar el programa debe darle que no, y ya nos indica lo del fin del programa. ¿Deseas volver a usar el programa? No.
Ahí está, fin del programa. Sería todo de nuestra parte, y pues muchas gracias.